Y lo hemos sentido. Aquí hay un sobreviviente del COVID que yo conozco. Casi mueres. Yo también fui sobreviviente del COVID. ¿Y cuántos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos no sobrevivieron? ¿Cuántas no sobrevivieron? Sociedades que salen prácticamente y literalmente de la muerte. Y no acaba de pasar esa crisis, llamémosla así, de salud, aún sin conocer las causas del virus, que también podrían estar ligadas a la crisis climática. Porque la aparición de cada vez mayores virus tiene que ver con cambios en los ciclos de la vida, y los efectos invisibles son peores que los visibles. La sequía tiene efectos, la inundación tiene efectos, el alza del mar tiene efectos, los huracanes cada vez más fuertes tienen efectos, pero lo peor está en lo invisible, y es que el comportamiento y las rutas de partículas infinitesimales para nosotros cambian con el calor y ponen en contacto cosas que antes no se ponían en contacto, produciendo ya no efectos benéficos y positivos, sino mortales. Si la extinción de la humanidad se produce por efecto de los virus. Y este mecanismo que se ha desencadenado va teniendo unos efectos en la vida política, que yo creo que es lo importante aquí recoger. El análisis científico de la crisis climática debe ir aparejado a un análisis político de la crisis climática, igual que debería tener un análisis económico de la crisis climática. ¿Qué se está produciendo en las sociedades en el mundo de hoy? Si hay sociedades que se van quedando sin agua o que van pasando a mayores niveles de enfermedad y por tanto de mortalidad, si hay sociedades que literalmente empiezan a quedarse sin sus condiciones materiales de existencia porque se los va destruyendo la crisis climática, ¿qué sucederá en la política? La idea de progreso que teníamos hace unas décadas, que era la idea de la modernidad, siempre vamos a progresar. La política y la sociedad y la economía tienen como objetivo progresar, el progreso, ser más ricos, vivir mejor. Bajo diversas palabras se expresó esto en los discursos políticos. Incluso matemáticamente la función de producción era fundamental, porque todo número elevado a una potencia positiva pues te da infinito. Las matemáticas nos muestran el infinito. Y si la economía recoge esa matemática, pues la economía muestra el progreso infinito. Hegel le llamaba eso la mala infinitud. Porque obviamente en el planeta no puede haber un progreso infinito si se miden cosas. Si la idea del progreso es el Producto Interno Bruto o la acumulación de capital, que se expresa también en acumulación de bienes y servicios, pues esa acumulación vista infinitamente no es sostenible con la Tierra. Y esto, que era el fundamento de la idea de progreso, hoy ha muerto. Hoy sabemos que cada vez vivimos peor. Cualquiera que viva en cualquier sociedad en el mundo de estos días sabe que su futuro, si le ha puesto cuidado a lo que significa la crisis climática, no es el que va a vivir mejor, es que va a vivir peor. Y si lo extendemos a nuestros hijos, la siguiente generación o a la siguiente, se entiende por qué muchos jóvenes del hoy no quieren tener hijos. Es que la idea de progreso revirtió en su contrario. Los tiempos, que no podría llamar modernos, bueno, estos son temas de palabras, los tiempos contemporáneos ya no se basan en una idea de progreso como hace unas décadas, como la izquierda defendía o como la derecha defendía antes. Hoy
La realidad es que tenemos una idea de decadencia y degradación hacia adelante si no somos capaces de superar la crisis climática. Y si no somos entonces capaces de superar sus causas. Y superar sus causas tienen que ver con esta idea de progreso infinito. Es decir, nuestra idea de riqueza tendría que cambiar fundamentalmente. No una riqueza concebida en acumular y el tener, sino una riqueza concebida en el existir. Y esto pues nos demanda una nueva sociedad, una nueva economía, una nueva política, otro estilo de poder o de sin poder, otro tipo de racionamiento que no se está haciendo en el mundo contemporáneo. En la COP27 dije ahí delante con los presidentes con los que me tocó hablar, que vamos con los ojos abiertos al suicidio. Vamos con los ojos abiertos al suicidio. Si uno lo mira, digamos, con alguna simpleza, la solución es dejar de consumir petróleo, carbón y gas. Digámosle esto a Colombia, a ver qué nos dicen. Digámosle a Venezuela, a ver qué nos dicen. Digámoselo a los países árabes, a ver qué nos dicen, por el lado de la producción. Digámoselo a los Estados Unidos, que consumen 60 y nosotros 3 veces más, generan más emisiones de CO2, que expresa la desigualdad social del mundo. La desigualdad social del mundo la podemos medir a través del coeficiente Gini en dólares, pero también la podemos medir en CO2. Una nueva contabilidad sería muy interesante implementar de manera generalizada, que ya no es el dólar o el euro, sino el equivalente CO2 por gramos o por toneladas. Porque la desigualdad social es una desigualdad de emisiones de CO2. Son más ricos, emiten más CO2. Somos más pobres, emitimos menos CO2. Todos sufrimos la consecuencia. Entonces, una solución tendría que ver con que allá los ricos emitan menos CO2. Estaríamos hablando de igualdad, una palabra muy querida por Francia, pero que habría que practicar, porque la igualdad en términos de reducir emisiones de CO2, pues no somos nosotros los que tenemos que reducir. Nosotros hablo de quienes habitamos en países que llaman en desarrollo, sino que son las capas más ricas de la humanidad, las que tendrían que dejar de emitir. Y entonces esto pone el tema en términos políticos, es decir, que tendríamos que ser más iguales. Un tecnócrata dirá: no, Petro, estás equivocado, porque si esa riqueza se produce sin emitir CO2, es decir, cambiamos la tecnología, se pueden mantener los estándares de vida tal cual los conocemos hoy, simplemente que cambiamos el chip tecnológico, y en lugar de consumir carbón, petróleo y gas, entonces vamos a usar energía nuclear, agua, viento y sol, y si no queremos la nuclear, agua, viento y sol. O como decía un economista muy importante, Georgescu Royer, que nunca se ganó un premio Nobel. Los premios Nobel se los ganan siempre los neoliberales en economía. Georgescu era un disidente soviético, era en Rumania, él era rumano, se escapó de allá, fue a parar a Nueva York y allá también se convirtió en disidente. Pero hizo unos libros precursores de esto, porque él intentó vincular la física, las leyes de la termodinámica de la economía, y encontró, pues, siempre que se vincula la física con la economía o la filosofía con la economía, estallan los paradigmas. Y encontró el que simplemente la economía es un acelerador de la segunda ley de la termodinámica, es decir, que vamos hacia el frío universal, pero esto
disculpen mi tos. Cambiar el chip tecnológico por energías limpias, que es en lo que estamos andando muy marginalmente, olvida una tesis fundamental de la economía política del siglo XIX, que vuelvo a insistir, hay que volver a leer. Allí, el cambio tecnológico se concibió como un cambio también de relaciones sociales de producción. O antes o después, pero había una interrelación entre tecnología y relaciones sociales de producción. Relaciones sociales de producción era un concepto clásico, olvidado por la izquierda completamente, que lo que expresa es cómo se organizan los seres humanos para producir, cómo se relacionan los seres humanos para producir. Y el capitalismo entonces se definía como una relación entre seres humanos, no entre cosas, sino entre seres humanos, uno de los cuales compraba de otros su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Ese es el capitalismo. Hoy podemos ver capitalismo por todos lados, porque la relación es una gente que es asalariada y alquila su fuerza de trabajo, cada vez menos muscular, cada vez más cerebral, y otros que la compran. Y ese es el mundo de hoy, no ha cambiado, es decir, esas relaciones sociales siguen vigentes. Pero ¿qué pasa con la tecnología de las energías limpias y de la economía descarbonizada, si quisiéramos dar ese paso y salvarnos del problema fundamental de la humanidad hoy, que es la catástrofe climática y por tanto de la existencia? Esas nuevas tecnologías, el capital quiere ponerlas a su servicio como si no pasara nada, pero el capital no cambia las tecnologías y no aumenta la rentabilidad. Si la tecnología disminuye la rentabilidad, no la mete. Y si las tecnologías limpias, llamémoslas así, descarbonizadas, no incrementan la rentabilidad, en términos del alemán, de la economía política, no aumentan la explotación, no se usan. Y entonces ustedes van viendo la reticencia, porque estos cálculos se hacen individualmente, van viendo la reticencia a usar tecnologías limpias. Lo que pasa es que no aumentan la rentabilidad. Están a la espera de que sí, pero nada. Europa Occidental depende del gas, porque las energías limpias no son más rentables que el gas. El hidrógeno verde famoso es muchísimo más caro que el gas, y por tanto Europa Occidental decidió depender del gas. Es un criterio de rentabilidad, no un error técnico ni político. Y al meterse allí a depender del gas, pues está pasando lo que está pasando hoy. Estallan las guerras de la economía fósil. La guerra de Ucrania, la invasión a Ucrania, o como se quiera llamar, dependiendo de las posiciones políticas que hay al respecto, es una guerra más de la economía fósil. Es el gas. Los que hoy hablan alrededor de este tema no hablaron cuando la invasión de Irak, cuando la invasión de Siria o cuando la invasión de Libia, y también eran guerras de la economía fósil. Todo el siglo XXI ha estado plagado de guerras producidas por la economía fósil. Pues es la reticencia a pasar a energías limpias simplemente porque no son más rentables. Y entonces el capital empieza a chocar con la humanidad, porque la humanidad obviamente quiere salvarse. La humanidad no está pensando en términos de rentabilidad, sino en términos de la descarbonización lo más rápidamente posible de la economía, pero el capital no descarboniza porque no es más rentable. La tensión política indudablemente se dispara. El mundo que vamos a vivir es un mundo de tensiones políticas. Lo que vamos a observar en Europa es que millones de personas del África cada vez van a llegar más y más y más.
y que millones de Sudamérica y de Centroamérica van a ir hacia el norte más y más y más. Cualquiera que vea el tapón del Darién sabrá de lo que estoy hablando. Y en el norte, las ideas de autodefensa, de xenofobia, van a crecer más y más y más, al punto que estimularán a través del voto el que se pongan los muros, se disparen las ametralladoras y se construyan los campos de concentración. Desde un punto de vista negativo, nos acercamos a un 1933, pero a escala global. Desde un punto de vista positivo, y termino aquí porque vamos a abrir las preguntas, la incapacidad del liderazgo político mundial de dirigir la transición y superar el problema, que es hoy plenamente demostrada, obliga a que aparezca un nuevo sujeto político en esta historia de estos días, que no puede ser otro que la humanidad misma. La capacidad de articulación de la humanidad misma para suplir la incapacidad del liderazgo político tradicional e imponer una transición que va contra el capital y su rentabilidad. Dejo ahí y abrimos las preguntas. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.